Filosofía, Arte y Tecnología, episodio 20. Hola, me alegra que estés aquí, en el episodio número 20 de Filosofía, Arte y Tecnología. Yo soy Eliquia y el día de hoy platicaremos con Agustín Molina, gestor cultural de Texcoco, quien radica actualmente en Playa del Carmen, Quintana Roo. En el episodio pasado nos acompañó Eliud Nava, quien nos platicó acerca del contexto cultural en Monterrey, Nuevo León, y cómo desde mediados del siglo XX, se ha ido configurando en el plano de las artes visuales. Asimismo, nos ayuda a comprender la función de un curador de arte. Hasta el momento hemos podido identificar que la cultura es el resultado de la creación humana, y que cada región dota de ciertas particularidades a sus creaciones, y que en ocasiones se asimilan elementos de otras culturas cercanas. Por otra parte, hemos mencionado que se ha dado lugar desde mediados del siglo XX a una tendencia que ha propuesto la idea de la democratización de la cultura, que ha sido vista como un intento por acercar el arte de élite a las masas, lo cual puede ser visto por algunas posturas más radicales como una muestra de imposición y de paternalismo, por lo cual a recientes fechas se ha comenzado a adoptar la idea de la democracia cultural, la cual define una situación en la que esas mismas sociedades o comunidades sean quienes definen e incluso colaboren a diseñar sus propias actividades culturales. Se busca aquí considerar la opinión, el gusto y las necesidades del público al cual se quiere llegar. Por ello, el día de hoy nos acompaña Agustín Molina, integrante del grupo cultural La Nave en el Camino, para que nos platique de su experiencia como gestor. Hola Agustín, bienvenido. ¿Te gustaría presentarte? ¿Cómo estás? Agustín Gutiérrez Molina, aquí desde Playa del Carmen. De formación soy historiador, soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. Tuve oportunidad de hacer algunos diplomados en análisis cinematográfico en la Cineteca, también por parte de Juan Xochimilco. Estuve una especialidad sobre dirección de empresas culturales y también una especialidad con la UNAM sobre organizaciones sociales o civiles. También, pues un poco en la parte laboral, pues me he dedicado casi toda mi vida a ser promotor y gestor cultural. También un poquito de cuestiones que tienen que ver con la gestión al interior de distintas dependencias. Trabajé para la Procuraduría Social de la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal. Pues ya me llegó una etapa larga en la ahora Secretaría de Cultura del Estado de México, antes Instituto Mexiquense de Cultura. También tuve por ahí una temporada de un par de años en la Universidad Autónoma Chapingo, generando y gestionando festivales culturales, algunos programas de atención concreta en comunidades. Y pues también por ahí tuve la oportunidad de hacer trabajo universitario propiamente, desde la extensión misma, que fue en la Universidad Autónoma Chapingo. Al mismo tiempo, otra parte de mí se desprendía en una organización que a la fecha tiene 22 años. Empezó siendo La Nave de los Locos, después nos hicimos Asociación Civil y pues cambiamos el nombre por cuestiones de derechos de autor a La Nave en el Camino. Y a través de esta iniciativa he tenido la oportunidad de generar distintos festivales. En su momento se concretaron 15 años de hacer maratones literarios con la comunidad literaria de todo el país prácticamente, sobre todo trabajando muy de la mano con varios escritores, sobre todo de Guadalajara, de Mantis Editores, y también un Astral en Toluca y otros colectivos literarios. Hacíamos esta iniciativa. Por otro lado, también más o menos fueron 17 años de hacer congresos de historia, de la mano y con apoyo de la Universidad Autónoma Chapingo, de la UNAM, de la UAM, del Colegio de Michoacán y varios otros dependencias y direcciones que se fueron sumando a estas iniciativas. Dentro de los proyectos que se generaron ante esta iniciativa, se colocaron algunos proyectos radiales, tanto en el Estado de México como en Guanajuato, algunas comunidades indígenas también, y desde esa perspectiva terminamos haciendo mucho trabajo comunitario y nos fuimos a Sonora, Querétaro, Guanajuato, Veracruz, y trabajando directamente con comunidades indígenas.
Actualmente, pues llevo ya casi 2 años radicando aquí en Playa del Carmen. Actualmente soy docente de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, la licenciatura de Patrimonio Histórico, Industria de Viajes y Turismo. Y bueno, pues ahorita ahí me desempeño y también pues sigo con las iniciativas de la Asociación de la Nave. Bueno, pues yo digo que es bastante trayectoria la que tú tienes y la verdad es que para mí es un gusto recibirte aquí en este espacio porque, bueno, pues precisamente yo inicié mis pininos contigo en todo este tema de la gestión cultural en la Nave de los Locos, en el colectivo y en Radio Chapingo. Entonces, bueno, de ahí el gusanito, la inquietud por hacer producción radiofónica. Entonces, pues muchas gracias. La verdad es que es muy padre estar contigo y sobre todo por eso me interesaba mucho que estuvieras tú con nosotros el día de hoy, porque es muy importante el trabajo que se hace como gestión cultural. Hemos hablado ya en algunos otros episodios sobre lo complejo que es porque implica manejar recursos humanos, creativos, económicos, logísticos y que todo va encaminado finalmente para generar experiencias en los espectadores a diferentes comunidades. Y bueno, en este caso tú particularmente has desarrollado mucho trabajo en Texcoco, que también tiene un contexto particular, y me gustaría precisamente que nos hablaras de cómo inicia esta inquietud en primera instancia con lo que era primeramente el colectivo, la Nave de los Locos, y por qué era importante desarrollar este tipo de proyectos en Texcoco. Caso concreto de Texcoco, como muchos otros municipios, digamos, periféricos de la Ciudad de México, pues es bien conocida esta realidad en los últimos años, que son prácticamente ciudades dormitorio. Toda la vida académica, laboral y de tiempo de ocio prácticamente la desarrollan en la Ciudad de México. En los pueblos o en las periferias pues casi quedan como desocupadas o es una oferta bastante limitada. Se llena de, pues más bien de la inmediatez, y dentro de las dependencias públicas pues se tenía mucho como sin sentido. Estamos hablando que cuando nace la Nave como proyecto, ahí se iba configurando finales de los 90 todavía, pero pues prácticamente toda esa década y seguramente de ahí hacia atrás, la oferta cultural había sido como demasiado limitada, fuera de ciertos, como células. Concretamente en Texcoco sí hay una vida cultural, digamos, ávida, pero a ciertos gremios. Por ejemplo, toda la zona de la montaña de Texcoco pues es conocida mundialmente por ser una de las zonas con mayor producción de músicos. Allá prácticamente no hay quien no sepa interpretar o ejecutar algún instrumento. Antes de saber leer y escribir, aprenden un instrumento, porque culturalmente desde hace varios cientos de años se tiene esta costumbre. Ese pilar ha sido como de los más importantes, y por otro lado, otro de los pilares importantes como motores de cultura o de actividades culturales y artísticas, pues fue la Universidad Autónoma de Chapingo. Desde el inicio de la dependencia, que en su momento tuve oportunidad de colaborar, el organismo concretamente de Dirección de Cultura, más o menos nació por ahí del 80, 81, y de ahí a la fecha, pues la verdad es que han generado una oferta ya hoy día pues consolidada e institucionalizada, ¿no? Hay una feria del libro perfectamente pues consolidada, ya es la edición 40 y algo, y la feria rural también ya es la edición 38, 40, una cosa así, y como son ferias sí dedicadas al público universitario, pero que en su confección pues se nutre de la participación de muchos otros estados, y la feria del libro pues es internacional. Entonces generalmente los vínculos de la universidad habían permitido como tener una oferta latente pero temporal, es decir, octubre ya todo el mundo sabe que están las ferias de libro y de la feria rural, y poco a poco de hecho las administraciones se fueron como enfocando un poquito a dar un poquito más de oferta, pero se entendía mucho la oferta cultural a partir de generar espectáculo. Entonces habemos muchos que pues deseábamos participar de talleres que no fueran de manualidades o de oficios, que también es una vieja tradición el meter en el mismo saco de actividades culturales oficios que no tienen absolutamente nada de malo, pero no los puedes ofertar como parte de una disciplina artística. Los oficios pues sí, hay cosas geniales, pero pues no, son procesos cognitivos completamente diferentes, y de eso estaba lleno la oferta cotidiana. En aquel entonces, estoy hablando de finales de los 90, por ahí del 98, hubo un programa del aquel entonces director de cultura, me parece que de la Ciudad de México, de Alejandro Aura, un programa que se llamó Aurolas, que consistía en que de manera comunitaria se tuviera la iniciativa de ser un club de lectura, y este programa lo que hacía era que dotaba de una biblioteca con los títulos que eligieran en el club, y se les daba ciertas estrategias de animación a la lectura, y era un programa bastante coqueto, muy lindo. Llegó un programa así a Texcoco, pues ahí nos estuvimos reuniendo, pero quien encabezaba este proyecto como que le interesaba más estos libros como de autoayuda y
esas cosas, ¿no? De coaching, y pues dijimos, no, nosotros queremos compartir libros de literatura. Entonces de ahí nació la inquietud de la nave, por eso nos llamamos la nave de los locos en su momento, y empezamos a generar esta oferta que nosotros deseábamos, ¿no? Que nosotros deseábamos que tener un café literario, que nosotros de pronto pues decíamos, bueno, pues nadie aquí tiene esta especialidad, pues invitábamos a alguien, porque de la banda que ahí estábamos, pues había uno que era dramaturgo, otro que era músico, y varios así con distintas especialidades, y poco a poco empezamos a generar esa sinergia, y al mismo tiempo en Texcoco se empezaron a dar otros colectivos más dedicados tal vez a las artes plásticas. Ya había otro colectivo que hacía un poquito de todo, Popol Vuh se llamaba, y otro colectivo por ahí también, que hacían un festival que se llamaba Viento de Obsidianas. Ese festival pues es desde los 90s, y bueno, empezaron como varios colectivos, y de rebote se generó una especie de diálogo con las autoridades para hacer sinergia con mayores actividades, ¿no? En su momento pues hicimos otoños teatrales, hay cada vez más talleres de lectura, de literatura, de cine, y de pronto nos fuimos dando cuenta que la comunidad artística de Texcoco realmente es muy grande, más allá de la tradición musical. Hay un premio nacional de dramaturgia infantil, que es de Texcoco. Actualmente hay una primera actriz en el Teatro de Praga, también es de Texcoco. Uno de los mejores compositores a nivel mundial en música contemporánea es de Texcoco, actual director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, bueno, es texcocano, pero él estuvo en Italia, estuvo en Inglaterra. La primera bailarina del mundo es Elisa Carrillo, bueno, siguen en ser parte del ballet del Stuttgart Ballet. Y bueno, hay una cantidad realmente impresionante de gente que se dedica a distintos procesos desde el arte, pero también desde la cultura, entendiéndola tal vez en un sentido un poquito más antropológico, es decir, de estar trabajando constantemente con las comunidades. Lo que sí pasaba es esta cosa como de historieta de Mafalda, de que somos muchos, pero trabajando todos, cada quien por su lado, y que de pronto pues hace falta esta sinergia pues, en conjunto, que fue mucho lo que buscó o que buscamos desde la nave, y en su momento, pues con algunos altibajos se lograba en algunas regiones. Y de ahí, de hecho, ya a principios de los 2000 se formaliza el festival por parte de las administraciones de Texcoco, el Festival de Nezahualcóyotl, que sí empezó mucho con esta postura muy desde el espectáculo, muy de la fórmula de los espectáculos que se generaban en la Ciudad de México, porque básicamente era pues el mismo personal, ¿no? Ya tienen ahí como un directorio, una agenda de participación, y además pues Texcoco tiene una tradición de izquierda desde Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? De hecho, nada más ha habido una administración priista en este ciclo, es decir, en los últimos 30 años, 45 años nada más ha habido una administración priista, siempre había sido PRD, Morena, y esto también implica una dimensión de cómo trabajar la cultura y los procesos artísticos con la comunidad. Es el mismo molde que se replica desde la Ciudad de México. De hecho, en Texcoco recién está cumpliendo 7 años un faro, que de hecho el faro pues, es parte de un proyecto del sistema de la Ciudad de México, o Ciudad de México. Entonces, se ha copiado mucho esta forma de hacer administración pública desde los procesos culturales. En los últimos años, la verdad es que, pues ya como para contar este panorama, mucho ha servido las iniciativas de distintos colectivos, porque mal que bien cada vez los festivales se han enfocado a lo que está pasando en las comunidades. Y todos los festivales ya de varios años a la fecha tienen réplica en todas las comunidades de Texcoco, desde la zona de la montaña, la zona centro, la zona que se le llama de la Costa Chica, es decir, todos los pueblos que estaban en lo que fue en su momento pues, el lago de Texcoco, que otra vez se renueva. Y esto, dicho sea de paso, pues también implica otra sinergia. Ya prácticamente hemos atravesado varios periodos por la cultura. Ahora viene el de este megaproyecto, que es uno de los buenos, porque no implica aumento en la demografía, sino que implica una pequeña restauración del paisaje. Entonces, pues, se va a recuperar un buen trecho del lago de Texcoco, y esto viene a colación porque también con ello ciertas prácticas, por ahí varios grupos, que eso sí hay muchos grupos también en Texcoco, de esos que se consideran de la prehispanidad, de los que participan de rescatar los valores de este ideal pues, histórico de lo que fue la Colohuaca. Entonces, más o menos ese es un resumen de qué es lo que está pasando en Texcoco. Texcoco, a nivel Estado de México, pues es el municipio con más bibliotecas, tiene me parece que 21, y todas equipadas. Está en infraestructura cultural, está el Centro Cultural Mexicano Bicentenario, que es uno de los más grandes a nivel Latinoamérica. Está la Universidad Autónoma de Chapingo, que tiene pues, varios auditorios y tiene un teatro. Está un teatro también bajo la administración del IMSS. Está actualmente otros 2 centros culturales por parte de la administración municipal, uno el Faro y otro el Centro Cultural que se encuentra en uno de los barrios, además de que cada una de las delegaciones tiene su propio foro y ya tiene en agenda distintos festivales. El Nezahualcóyotl y el Vientos de la Montaña, ya dos festivales culturales pues ya bastante formalizados,
También se restauró la Casa de Cultura. El día de hoy es un museo dedicado a la vida de Texcoco, partiendo de que pues, fue la primera capital del Estado de México. Entonces, la verdad es que quedó bastante lindo. Si tienes oportunidad de darte una vuelta, la verdad es que sí, te vas a echar para atrás porque rescataron de la fachada original, de las pocas fachadas originales del siglo XVII. Entonces, pues ahí hubo un trabajo bastante lindo de restauración y también de museografía. Y bueno, actualmente pues también tiene su salita de conciertos. Entonces, Texcoco actualmente pues es como de los primeros lugares en calidad de vida también en el Estado de México. También pues ya de cuando nació la nave hace 22 años, ahora pues está todo este mundo de infraestructura que de pronto se dio, pero que también va acompañada de ciertas manifestaciones de la misma comunidad. ¿Cómo es? No, pues me parece genial, porque entonces estamos hablando que hay una evolución precisamente en cuanto a los procesos de gestión. Vemos entonces que esta necesidad que tuvo en su momento la nave de los locos, pues fue compartida por muchos otros, y precisamente gracias a estos esfuerzos en conjunto y también por separado, pues es que lograron hacer grandes cosas. Entonces, en ese sentido me gustaría que nos dieras algunas sugerencias, algunas recomendaciones para aquellos jóvenes que también tengan estas inquietudes como tú las tuviste en su momento, de crear espacios en comunidad, de compartir saberes, conocimientos, experiencias. ¿Qué podrías recomendar a estos chicos para que comenzaran a organizarse? Bueno, pues les diría que sí está bien empezar obviamente por este enamoramiento, este sentido casi adolescente, pero que aprendamos siempre a diferenciar lo que es nuestro gusto, que es nuestros deseos, y lo que pasa cuando uno trabaja en comunidad. Que a veces cuando nos encontramos de muchos proyectos a los que les ponemos el apellido comunitario o comunidad y creemos que ya lo son, pero si esos proyectos no van acompañados de un diagnóstico, no son comunitarios. ¿No? Son imposiciones casi que colonialistas de este deseo de llevar cultura y tener esta frase de decir, voy a llevar cultura. Bueno, hijo, las comunidades llevan siglos desarrollando su cultura. Que nos conozcamos, que no nos hayamos acercado a ver cómo se generan sus propios procesos, es otra cosa completamente diferente. Y ese es justo el principal problema que existe cuando nos acercamos a esa cultura o participar de proyectos y fenómenos culturales. Quedamos por hecho que nosotros vamos con ese sentido evangelizador y nos quitamos las gafas de aprender a mirar cuáles son esos procesos culturales que están ahí. Algo que pasó con la nave es que hacíamos las cosas al revés, hacíamos las cosas que nosotros queríamos. Pues sí, está bien, pero en el momento en que queremos socializar, hacerlo para uno está perfecto, ¿no? Pero cuando quieres socializar una actividad y no tienes esta preocupación por preguntar, ¿no? Si quieren, si no, y de qué manera puedes generar una estrategia para participar, no de convencimiento, sino de participar en una actividad u otra. Al final de cuentas, también hay mucha responsabilidad en el ejecutante, ¿no? Que hay veces que es el protagonista activo de cualquier manifestación cultural, tampoco le interesa generar algo que tenga eco en la gente. Entonces, pues cuando se presenta eso a la gente, pues no va a tener ese eco, no va a ser como una especie de matrimonio forzado. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico también entre lo que uno desea. No tiene nada de malo, al contrario, vivir de las actividades y proyectos que nacen del arte. A veces creo que nos da miedo este asunto de decir lucro, pero pues de algo se tiene que vivir. Entonces hay que aprender también a cuantificar, a ponerle costo, precio a cada una de esas actividades y ver que en algún momento se tienen que pagar de algún lado. Si no queremos que lo pague la comunidad, bueno, tenemos que ver de qué manera se paga desde otras instancias, o hacemos una sinergia de economía solidaria, aunque sea, pero sí se tiene que cuantificar y se tiene que medir este impacto pues, en lo económico, y por otro lado, pues saber qué es lo que quiere la comunidad. A veces decimos, es que la comunidad quiere nada más, pues, en este caso, ¿no? TikTok y Facebook, bueno, sí, dentro de la inmediatez, pero también como gestor cultural tiene que ver mucho en cómo nos desarrollamos desde la animación cultural, cómo hacemos ver la cultura como algo sexy, como algo divertido. Creo que pues tal vez tú y yo fuimos formados mucho como en este concepto muy docto de la cultura, ciertas élites y del lenguaje elaborado y rebuscado, y de pronto pues se nos fue olvidando un poquito pues que el barrio tiene unas cosas realmente maravillosas. De hecho, me parece interesante cómo las últimas campañas, tal vez a nivel de marketing, de los proyectos que participan de algún proceso creativo cultural, participan justo de hacerle caso a esto que solemos despreciar, ¿no? A lo chido, al barrio.
¿no? Algarabía, por ejemplo, en su momento pues, generó campañas realmente bellas participando de ello. Las campañas que en su momento hizo, que no ha dejado de hacer Gandhi, también no han participado en este asunto de la cultura chida, de la cultura en general, en los barrios. Es importante, por ahí varios proyectos, no sé, se me viene un proyecto, tal vez tú te recuerdes quién lo llevó, el de Tepito Arte Acá, también por otro proyecto también de paseos por el barrio de Tepito, con ciertos montajes escénicos, baile y no sé, cómo volver a darle una volteada al asunto de extrema inseguridad que había, bueno, que sigue habiendo por allá, pero pues tratar de verlo con otros ojos y participar de ello también. Entonces creo que también mucho de lo que se tiene que participar es del diagnóstico de las comunidades, sí o sí, si no, todo el tiempo estaremos trabajando como unipersonales, como desde el monólogo y pues sin comunidad, trabajar cuestiones de arte y cultura, pues no, eso es otra cosa. Muy bien, si no mal recuerdo, este personaje que hacía promover la cultura de Tepito era Armando Ramírez. Sí, ¿no? sí, Me parece sí. Que es él, ¿verdad? Bueno, también hemos hablado quizá en otros episodios sobre la importancia de cómo los gestores se van formando, se van haciendo. Muchas veces comienzan de una manera empírica y con el paso del tiempo, bueno, pues uno se va profesionalizando, va adquiriendo tablas también a partir de la experiencia, y también me parece que el hecho de ser consumidores, de ser asiduos a vivir de la vida cultural también nos permite precisamente ir observando áreas de oportunidad, ir afinando cuestiones logísticas, pero también me gustaría que nos platicaras un poco acerca de tu nuevo contexto, porque ahora cambiaste de Texcoco, donde ya desarrollaste trabajo de gestión cultural durante muchos años, y ahora cambias de rumbo, ahora te encuentras en el paradisíaco Playa del Carmen, con otro clima y otro contexto totalmente distinto. Entonces, sobre esto, ¿qué nos podrías contar? ¿Cómo se vive el ambiente cultural? ¿Cómo se aplica la gestión cultural ahora a este nuevo contexto? Bueno, la verdad es que el cambio fue radical y no. Texcoco, zona de montaña, Playa del Carmen, pues Caribe. Pero me encuentro con que hay una comunidad bastante interesante. Aquí hay un fenómeno migratorio de los más complejos en Latinoamérica. Hay porcentajes muy fuertes de comunidad canadiense, estadounidense, de sudamericanos, latinos, de europeos. Bueno, hay mucha gente de España, hay mucha gente de Inglaterra y bueno, de muchos otros países. Esto va a colación un poco porque sí tenemos este fenómeno de estos lugares donde se dan estos booms migratorios, ¿no? Y también mobiliarios. Hace 25 años Playa del Carmen era una aldea casi de pescadores, con algunos bungalows y un poquito de oferta turística y con 10,000 habitantes. El día de hoy son casi 400,000 habitantes. Es uno de los, así, radical el crecimiento, la tasa demográfica, pero también hay mucha población flotante. Esto quiere decir que sí viene mucha gente del extranjero y demás, pero que viene por temporadas de 6 meses, 1 año, 2 años. De hecho, aquí tienen muchos una frase de que después de 1 año, Playa te aborta o te adopta. Entonces, hay mucha movilidad en ello. Lo que sí veo es que se están generando, o se han estado generando muchos de estos procesos al interior de las comunidades que se quedan, que no son esas propuestas de gremios artísticos como muy grandes, espectaculares. Bueno, sí está un festival, el Festival de Jazz, que fue una iniciativa en su momento también por parte de quien en aquel entonces era uno de los gestores culturales, que sigue siendo gestor cultural y estuvo mucho tiempo en la administración pública, señor Ernesto, pero también pues de los hoteleros, ¿no? La verdad es que invirtieron demasiado y bueno, llegaron a colocarlo como uno de los más importantes de jazz del mundo, ¿no? Entonces ya es algo ahí bastante interesante. Yo cuando llego, pues llego en pandemia, ¿no? Llego así como en un ambiente bastante hostil, lleno de incertidumbre. Aún así se hizo una parte de este festival. Me llamó mucho la atención que el festival dura como 1 semana, pero se hace como una especie de ¿no? Durante prácticamente todo un mes, donde le dan espacio a todos los proyectos locales que participan del jazz. Y de la misma manera veo que hay muchos otros proyectos que participan, sobre todo de la música. Hace unos días se presentó por acá una obra a través de una iniciativa, una compañía de teatro que se llama Drama Playa, ¿no? Presentaron una obra Enrique Olmos, dramaturgia mexicana. Hay un teatro bien coqueto aquí, que es para 700 personas, totalmente equipado, y me llamó mucho la atención y la calidad. Apenas pasó hace unos días y va a tener por ahí otra presentación. Pero la verdad es que de muy buen nivel y que haya sido una propuesta pues, desde la propia comunidad creativa de aquí de Playa, y como ello, pues poco a poco más. Sí hay muchas carencias en el sentido que eminentemente la actividad de Playa del Carmen es el turismo. Y un turismo que por muchos años ha sido un turismo pues bastante agresivo,
Entonces, ese tipo de procesos, de pronto, de extrema violencia que sufrió Playa, sí de pronto fue algo medio telúrico, pero hay una comunidad bastante fuerte que abraza constantemente proyectos que salen y que emanan desde las comunidades. Te decía, bueno, está la carretera federal, de la carretera federal hacia la playa, pues está todo este público que vive completamente del turismo, del otro lado también, pero está tierra adentro, está el calor humano de la comunidad de playa. Entonces, la verdad es que hay una serie de procesos, hay un montón de escenarios muy independientes, gente que se dedica sobre todo. Hay un movimiento por lo orgánico, por ya dejar de siniestrar tanto la tierra, ¿no? Y me ocurre algo bien curioso, porque yo me voy de Texcoco, de estar peleando este asunto de que no se hiciera el aeropuerto por todo el impacto ambiental, llego acá y está el rollo del Tren Maya. Entonces digo, ay, no, que recientemente, afortunadamente, se ha cancelado. Sé que habrá por ahí algunos procesos de la administración, pero ya estando aquí, viendo el proceso que tiene la comunidad con la selva que queda, tuve la oportunidad también ya de entrevistarme y de participar con gente de Felipe Carrillo Puerto, que es como un pueblo totalmente maya, ¿no? Y la presencia maya que de pronto está recobrando aquí Playa del Carmen también es algo que a mí me llama mucho la atención. Y también, bueno, en Texcoco, pues era esta presencia náhuatl, de recuperar lo náhuatl. Entonces, pues algo de allá, y ahora aquí me encuentro con fenómenos distintos, pero en el mismo canal de exigibilidad de derechos y de procesos artísticos y culturales vinculados al medio ambiente. Entonces, eso es algo bien interesante que pues, es en lo que me encuentro el día de hoy. Está genial, qué interesante como esta situación, ¿no? Situaciones paradójicas de contextos tan lejanos, pero a la vez tan cercanos. Y me gustaría que nos brindaras una reflexión final, o sea, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué ha sido lo más enriquecedor? Bueno, de entrada, tener otro vínculo con las comunidades. No, insisto, esta palabra comunidad de pronto se utiliza demasiado y creo que se le pierde el sentido, y creo que trabajar y participar de estos procesos justo me ha llevado a dimensionar pues el valor de la vida, ¿no? Es una cosa increíble que, por ejemplo, en la pandemia pues también se ratifica. Los procesos artísticos y culturales también ayudan a salvar vidas, que la salud mental es sumamente importante y que una de las mejores maneras, no de distraernos, sino de abstraernos, de divertirnos en la existencia, es esto, es este asunto de los procesos culturales. ¿Y qué me ha dejado? Bueno, pues entender que hay que trabajar mucho en este asunto de saber hacer acompañamientos y aprender de los acompañamientos culturales y aprender a estar en el constante pues, radar de aprender de las comunidades. La verdad es que eso es lo que más me ha gustado, la oportunidad de trabajar directamente con distintos pueblos, desde distintas pues, trincheras, y está ligado con este asunto también del medio ambiente, ligado con la naturaleza. Si nos despegamos de estas cuestiones que son vitales, a veces creo yo que participamos de pues, abstracciones y de cuestiones sintéticas. Entonces creo que regresar al pueblo, al barrio y trabajar desde ahí es justo eso, no generar pues, árboles de plástico. Entonces creo que eso es sumamente importante y eso me ha gustado mucho. Digo, aunque de formación soy historiador, casi no me he dedicado a ello, pero desde la gestión y de pronto pues, tener ahí un poquito de las que académicamente me dejó pues, mi trayectoria, la verdad es que me lleva mucho es tratar de no perder suelo, sobre todo, de aprender todo el tiempo y de estar atentos a que los procesos no se quebranten, ¿no? De pronto hay ciertas cosas que no nos parecen de ciertas administraciones, bueno, pues ser críticos ante ello. Pues muchas gracias, Agustín. Vamos a dejar tus redes sociales por aquí para que quien guste pueda contactarte y esperamos contar con tu presencia, con tu colaboración en algún otro episodio. Siempre es un gusto platicar contigo. Un abrazo y bueno, un abrazo a todo tu auditorio. Chao. Ahí.